¿Alguna vez te has preguntado quién hace posibles los eventos que dejan huella? Detrás hay historias que no siempre se ven, emociones compartidas y sobre todo grandes profesionales. Y esto es Tirando del Cable, el podcast donde os acercamos a historias que inspiran, conectan y merecen ser escuchadas. Somos Ana Bardón y Cristian Dran. y hoy tiramos del cable para acercarte a un nuevo invitado. ¿Empezamos? Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros en Tirando del Cable a una gran recomendación que nos hizo Sergio Gómez cuando le entrevistamos. Y hoy escuchamos a Ana Gómez de Castro de Live Nation. Bienvenida. Muchísimas gracias, chicas. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias a Sergio, que aunque se apellide Gómez, no somos familiares. No hay vínculo. preguntamos, Ana, te conocemos como profesional en las relaciones públicas, en comunicación, marketing y especializada en el sector de la música y de los eventos. Pero hoy queremos saber mucho más, así que vamos a empezar. No podemos empezar sin saber qué es para ti la música. Bueno, pues la música para mí ahora mismo y durante toda mi vida lo ha sido todo, ¿no? Es decir, cuando eres pequeña y en casa, en mi caso con mi hermano, que era el que ponía los vinilos, ¿no? De Madonna, de Depeche Mode, U2, bueno, pues empiezas, ¿no? Como a vivir momentos felices y divertidos vinculados a la música. Así que es verdad que mi hermano tocaba el piano, pero ese vínculo que tenía mi hermano con el piano al final fue como un poco teniendo esa relación amor-odio que a mí me hizo ver los instrumentos como que algo a lo que no me quería acercar, ¿no? Era como que quería tener la música, pero el tema de la carrera dentro de un conservatorio, tantos años, era como un vínculo demasiado fuerte, ¿no? Y la música ha sido como la que ha ido marcando mi trayectoria profesional hacia un lado y hacia otro, ¿no? Para mí, yo soy de Salamanca, allí tuve un vínculo muy importante con la música, porque Salamanca hace muchísimos años, 25, cuando yo estudié la carrera, pues era una ciudad con muchísimos universitarios que venían de toda España y había una escena underground muy importante, ¿vale? Entonces eso también generó, yo trabajaba también por la noche y pues me hizo no ir conociendo, ¿no? Sobre todo músicas o escenas más underground. ¿Y desde muy pequeñita siempre te has visto trabajando en el mundo relacionado de la música? Que va, para nada. No. O sea, yo siempre he estado muy vinculada con la música, de pequeña me recuerdo de estar grabando, sonaba Radio 3, ¿no? Y cuando sonaban canciones que te gustaban, estarte preparando tu cassette con las canciones que te gustaban, y hacía lo mismo con los VHS, con los videoclips, ¿no? Me encantaba el tema audiovisual, que yo estudio comunicación audiovisual, me encantaba y yo siempre soñaba con hacer videoclips y estar ahí detrás, ¿no? Pero nunca en la parte en la que estoy actualmente, no era como en plan, "Jo, cómo me gustaría tal". Y cuando estudié comunicación audiovisual, hice prácticas en una productora y vi que al final aquello no, me gustaba la parte de producción, pero no me tiraba tanto la parte del rodaje o toda esta parte. Y bueno, pues poco a poco viendo también mi interés por los eventos y demás, y ahí fue donde me fue llevando todo hasta la música en directo, que es donde me encuentro actualmente. ¿Cuál fue tu primer contacto con los eventos? Pues mi primer contacto con los eventos fue en Salamanca, amigos que organizaban un festival de música en Galicia. Y bueno, como veían que era muy resuelta tal, me pidieron que si les podía echar un cable con toda la parte de producción, y ahí fue un poco cuando la primera vez que vi que me gustaba, ¿no? El trabajar, el organizar y demás. Y luego ya me vine a Madrid, en Madrid también estuve trabajando en varios festivales y en varios eventos musicales. Me fui a Londres un tiempo, estuve allí 2 años, allí trabajé en un restaurante, club que se llama Floridita, que hacía muchísimos eventos de música cubana, y ahí fue cuando yo empecé a decir, jo, cómo me gusta esto de gusta, ¿no? vincular la música con un evento, y ya volví a España, hice un máster y ahí fue cuando empezó todo ya a abrirse camino. Exactamente. Qué guay encontrar algo que te gusta, ¿eh? Pues sí, la verdad que a veces es como, y es una cosa que me repito cada día y que repito cada día cuando estamos trabajando, que es que qué afortunados somos, porque al final es que no es que tú seas feliz, que también eso es súper importante cuando trabajas, es que te dedicas a hacer feliz a la gente. Y eso es, pues no sé, es súper importante, ¿no? Porque ver la capacidad que tiene la música en el público, y a mí es una cosa
que no solo me hace feliz, sino que me emociona muchísimo. Pues Ana, cuéntanos hoy cuál es tu rol en el sector. Vale, pues bueno, actualmente, como habéis dicho, trabajo en Live Nation. Live Nation es una multinacional que organiza conciertos y festivales. Aquí en España tenemos sede y yo dirijo toda la parte que tiene que ver con la responsabilidad social corporativa, las relaciones públicas y la educación. Es un puesto que dirijo desde hace año y pico. Antes he estado en el departamento de marketing y bueno, fue un poco fluyendo y creándose el puesto a la par que iba creciendo la compañía. Yo llevo actualmente 9 años en Live Nation, y bueno, con todos los derroteros que han ido pasando en los últimos años, pues hemos visto del potencial que tenía la música, ¿no? Y de la importancia que tiene como herramienta y como altavoz para llegar a la sociedad, ¿no? Lanzando mensajes. Y por todo eso y por mi sensibilidad en ciertas materias, pues bueno, pues vimos que era interesante que la compañía tuviera un departamento de responsabilidad social corporativa y al mismo tiempo, obviamente, también llevar toda la parte de relaciones públicas, que como veis, Qué bueno. lo llevo en la sangre, y luego en paralelo también una parte de educación que para mí es muy importante y para la compañía también lo ha sido. O sea, que realmente tú has creado estos departamentos. Y hablando de roles, la música como tal tiene un rol muy de entretenimiento, pero también muy cultural, ¿no? ¿Qué papel crees que tiene la música en esta construcción cultural de nuestro país? Bueno, creo que es fundamental, ¿no? Y creo que estamos en uno de los mejores momentos actualmente de la música española. Quiero decir que gracias a la globalización y a todo el mundo digitalizado, ¿no? Pues ahora hay una inmediatez continua, ¿no? Donde transferimos unos conocimientos culturales continuamente, ¿no? Y donde se pueden interlazar, ¿no? Culturas, pues en un golpe de clic, ¿no? Puedo conocer lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo inmediatamente. Entonces creo que el valor de lo que estamos aportando aquí en España es fundamental. Hay carreras artísticas súper importantes, hay profesionales que están llevando la música por todo el mundo, y luego tenemos una cosa súper importante a día de hoy, que es el valor de la música en español. Nunca tanta música en español se ha escuchado a nivel global, ¿no? Por tanto, eso es súper importante porque no solo da a conocer artistas, sino que da a conocer la cultura de nuestro país, la cultura de toda Latinoamérica, y además, ¿no? Pues permite, ¿no? Que un acercamiento de, bueno, pues de nuestra idiosincrasia, que creo que es fundamental, ¿no? Es decir, al final España es un país súper importante, genera un nivel a nivel industria musical, que tiene un impacto a nivel global y que creo que obviamente es importante, ¿no? Que se sigan, ¿no? Apoyando a nivel institucional todos los valores que estamos construyendo. ¿Y cómo crees que afectan esos líderes musicales en las nuevas generaciones? Buah. Espectacular, Buah, ¿verdad? es Un temazo. espectacular, sí. Yo creo que un poco con esto que os estaba diciendo de la digitalización, ¿no? Hay un cambio muy importante. Y a mí me encanta cuando me siento a cenar o a reunirme, ¿no? con gente de la industria que lleva muchísimos años, ¿no? Y que te cuenta cómo ha llegado a donde ha llegado, ¿no? Y cómo eran antes las cosas y cómo son ahora. O sea, ha sido totalmente distinto, ¿no? De, pues eso, de artistas o managers que empiezan en España, que con los primeros ahorros tienen que irse a Latinoamérica porque saben que en Latinoamérica allí y tal, y de repente con un coche van banda, van 6, ¿no? O sea, Sí, cosas que sí. ahora son totalmente impensables porque ahora, ¿no? Es todo más fácil. Pero al mismo tiempo hay otra cuestión, que es cómo los fans están de cerca a sus artistas. Antes eso no pasaba. Había un club de fans que era el mediador, ¿no? Por el que pasaba, ¿no? Y el que la información que llegaba desde el artista hasta sus fans no era canalizada por ellos, y que tenía un papel súper importante, igual que los sellos discográficos, ¿no? Que organizaban eventos, que hacían firmas de discos, y que todos esos momentos eran prioritarios para el fan para poder conocer a su artista o tener un acercamiento. Ahora, a día de hoy, es el propio artista el que habla con los fans. Entonces, claro, para un fan todo eso se ha convertido en que sean casi amigos de ellos, ¿no? Y creo que el papel que tienen los artistas es fundamental a nivel global, pero que también tenemos que ser comedidos, porque creo que a día de hoy
les estamos exigiendo incluso demasiado, ¿no? Y creo que al final también hay que mediar y saber, ¿no? Que un artista también tiene su vida, también tiene sus situaciones y que, bueno, que hay que saber también, ¿no? Hasta dónde poner los límites, que creo que a día de hoy es un poquito lo complicado, ¿no? Porque ya con el teléfono móvil hemos roto totalmente, ¿no? Los, los espacios seguros o de descanso de cada una de las personas, ¿no? Pero sí creo que al final es fundamental esa parte, ¿no? Y cómo ha generado ahora mismo todo este boom, ¿no? Que hace que tantos jóvenes se muevan por todo el mundo a escuchar a sus fans en directo. Mm. ¿Y quién es para ti un líder musical clarísimo? Ojo, hay muchísimos a pequeña y a grande escala, ¿no? Para mí un líder musical tiene que tener un mensaje claro, tiene que ser cercano con sus fans, tiene que lanzar mensajes sociales, ¿no? O sea, quiero obviamente, a mí pienso en una mujer y Rosalía me ha parecido y me seguirá pareciendo una artista y una persona excepcional por cómo ha hecho las cosas, por cómo ha conseguido estar donde está y porque cómo se vincula también, ¿no? Y se posiciona con muchas situaciones, ¿no? Que creo que son necesarias, ¿no? Luego también pues, a pequeña escala podría hablar de Rodrigo Cuevas, ¿no? Un pequeño artista local asturiano que con su forma de ser ha conseguido transferir a nivel cultural, ¿no? Un tipo de música que de repente, ¿vale? Estamos viendo, ¿no? La importancia del folclore, que ha sido tan latente en nuestro país que parece que se olvidó durante décadas y que ahora de repente, ¿no? Están surgiendo un montón de grupos. O luego ya, pues también al final cuando trabajas con ellos a nivel personal, pues creas un vínculo. Para mí hay una persona que admiro muchísimo, que es Fito de Fito y Fitipaldis, porque trabajar con él ha sido pues una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, ¿no? Con él y con toda la ¿Qué crew tal que es? que él tiene, pues fantástico, él es fantástico y trabajar se convierte en un placer, Pues eso es muy en tener importante. una crew que todo el mundo está totalmente orgánico, trabajando de una manera cómoda y bueno, pues mira, ahora arrancamos gira en noviembre y estamos todos deseando, ya estamos cada uno técnicos, tal, hablando en paralelo, ¿no? Ya llevábamos tiempo oyendo que esto iba a volver, ¿no? Pero como diciendo, jolín, yo otra vez. Y eso yo no lo he vivido con otras giras, Ya. ¿no? Entonces, al final haces que admires al artista y que digas, jolín, qué fácil son las cosas cuando se hacen así de fácil, Cuando ¿no? te lo ponen Cuando te fácil. lo ponen fácil, exactamente, que no siempre es así, obviamente, ¿no? Entonces yo creo que al final también esa parte personal hace mucho al convertirnos a las personas en decir, jolín, qué bien, ¿no? Qué bien están haciendo las Sí. cosas. Y yo creo que ahora que tienen mucha más visibilidad, ¿no? De su vida personal, ¿no? Como decíamos, de su personalidad, tal vez ese movimiento fanático muchas veces también ya no solamente es por la música, ¿no? Sino porque conectan con esa personalidad, ¿no? Con Totalmente. Yo eso ha creo que al cambiado también final es mucho. que, claro, sabes de todo, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar ahora en artistas, Taylor Swift, Dua Mm. Lipa, Florence and the Machine, que acaba de anunciar y que, o sea, quiero decir, son artistas que al final tienen una personalidad increíble, que además están continuamente mostrando su lado, o Lady Gaga, su lado más vulnerable en algunas ocasiones, ¿no? Y es como que no tienen miedo a decir cómo se sienten, que no tienen miedo a que se vea su fragilidad y creo que eso es súper importante porque a veces, por desgracia, a día de hoy parece que vivimos en un mundo donde todo es perfecto, donde tenemos que llegar al máximo de nuestra exigencia y la vida no es así, eso pesa mucho y creo que las nuevas generaciones también necesitan un poco que se les baje la presión, ¿no? Porque no todo es perfecto y vemos lo que tenemos alrededor ahora mismo y obviamente estamos en una situación compleja a nivel global y creo que bueno que la empatía y el acercamiento entre nosotros, el que grandes personas como estos artistas muestren su vulnerabilidad es fundamental, ¿no? Para decir, oye, me caigo, sí, no pasa nada, me he caído y me levanto y sigo para adelante. Y que esas canciones hablen también sobre ello y normalicemos muchas Claro. situaciones que vivimos todos. Todos, independientemente de la profesión e Total. independientemente del país, independientemente del género e independientemente de la edad. Al final, todos venimos de una parte, ¿no? Que nos ha construido a nivel social, familiar y que nos
hemos hecho como hemos podido mejor o peor las cosas, estamos en una sociedad cada vez más globalizada y al final tanto lo bueno como lo malo cada vez es más símil en todas las sociedades. Porque además, en particular, ese sector, ellos, o sea, es hiperexigente, ¿no? O sea, yo creo que llegar al mundo de la música y de repente estar en el estrellato, ¿no? Al final están sacando ahora muchísimos Singles continuamente. documentales que alucinas, ¿no? Con todo lo que sufren, ¿no? Entonces yo creo que también que esos líderes, ¿no? Musicales muestren ese lado más vulnerable es súper importante. Creo que es muy, muy, muy importante porque al final también, claro, la música se ha globalizado de una manera que antes eran muy pocos los que llegaban, ¿no? a ser estrellas, por decirlo de alguna manera. Ahora, a día de hoy, hay muchos artistas que por un vídeo en YouTube de repente se viraliza y se convierte en grandes líderes. ¿Y qué pasa? Que al final tampoco han pasado por todo ese proceso. Es que de repente, de la noche a la mañana, eres una superestrella. Eso es heavy, o sea, quiero decirte que no es fácil para una persona gestionarlo. Entonces, claro, al final ahí hay una parte de trabajo que imagino que también iremos mencionando de salud mental. Quiero decir que tú tienes que prepararte, o sea, es muy duro que tú te salgas a un escenario, que veas a 80.000 personas y te vayas a tu hotel a dormir tú solo, te levantes solo, que tu familia esté a miles de kilómetros, que al día siguiente, como a todos nos pasa, nos puede apetecer más o menos, pero no, tienes que estar con esa misma cara, sonriendo y enfrentándote otra vez de nuevo a 80.000 personas. Esto te lo hablo a grande escala, pero es que a pequeña escala, para un artista pequeño, salir a un escenario y mostrarte es igual, ¿no? Entonces, independientemente sean 100 o 80.000, ¿no? Esto Entonces, lo contaba en su nuevo disco Aitana, que al final el que tengas que salir al escenario y dar siempre lo mejor de ti, es que es duro. es muy duro porque no todos los días te levantas con la misma ganas de hacer las cosas o con el mismo ánimo. Entonces, yo creo que ahí hay una labor también muy importante y Aitana es una de las artistas que está ayudando mucho a esto, a dar visibilidad a la salud mental, a decir: "Oye, que vamos a terapia y está fantástico", que igual que Y no todos estoy van bien. Me va todo claro, fenomenal, pero es que exac no estoy bien. exactamente, ¿no? Y que por qué vamos al gimnasio y no vamos a ir a terapia. Quiero decir, al final, si estamos cultivando un cuerpo mejor, el cuerpo incluye la mente. Entonces, yo creo que nadie sabe a veces cómo gestionar ciertas cuestiones, ¿no? Y la vida, por desgracia, te pone en tesituras muy complicadas y el cerebro no está preparado para asimilar ciertas cuestiones, ¿no? Y creo que eso es súper importante que se visibilice y que trabajemos en ello y Y comentabas, Ana, que estás centrada mucho ahora en todo el tema de responsabilidad social corporativa, ¿no? En toda esta evolución que tenemos de la música en los últimos años, ¿qué papel ha tenido la responsabilidad social corporativa dentro de esa evolución? bueno, pues creo que ahora por fin está teniendo un papel muy importante, ¿no? Creo que antes existía un desconocimiento. Yo, por como vengo de la parte de eventos más docente, sí que sabía lo que era el RSC, siempre lo he escuchado y siempre he intentado vincular, ¿no? Cuestiones vinculadas con esto, porque creo que es importante, pero creo que ahora en la música ya está empezando a tomar un papel importante porque vemos que al final somos un altavoz muy importante, ¿no? Al final, y luego es una cuestión también que yo siempre lo digo, cuando alguien viene a un concierto ya feliz, viene con una predisposición a que sabe que va a disfrutar, va nerviosa, va como sensible a escuchar mensajes que le puedan, ¿no? Generar un valor. Y creo que eso es súper importante tenerlo en cuenta. O sea, al final estamos creando mensajes que creo que tienen que aportar siempre algo a nivel social, ¿no? Y creo que la música, porque propiamente los artistas ya lo son en sí mismos cuando escuchas las letras de sus canciones, la mayoría de ellos hablan de cosas, ¿no? Pues eso, que les pasan y que esto se extrapola a toda la sociedad, ¿no? Entonces, creo que ahora mismo ya los artistas tienen un papel muy importante, pero ya no solo los artistas, es que es todos los stakeholders que estamos alrededor del artista, porque tenemos que construir un compacto, ¿no? Y estar un poco alineados en saber, ¿no? Cuáles son las necesidades que tiene la sociedad y hacia dónde podemos ir, ¿no? Pues qué bonito y qué bueno y qué necesario. Mm. Pero sí que es verdad que dentro de todo esto que ya has vivido, ¿cuál es el compromiso social que hayas visto que ha tenido más impacto? Jo,
La verdad que es que la pandemia nos ha dado una lección a todos de lo importante que es la música, ¿no? Y cómo los artistas han abierto las puertas de sus casas, Es Guau, verdad. qué ¿no? recuerdos. Sí, joder. Para, yo creo que a nivel individual ha sido maravilloso, ¿no? Porque creo que lo que ha hecho toda esta gente ha sido ayudar a muchísimas personas. Jolín, es que lo de la pandemia lo vemos ahora tan lejos Sí. y a mí lo que más me llamaba la atención después era cómo, hablando con cualquier persona del mundo, había vivido lo mismo. Es muy fuerte porque al final, jolín, hablabas con gente de Los Ángeles, de México, a veces hasta de la India, y era, no, es que, claro, encerrados, es que no podíamos, ostras, es fuerte. Entonces, todo eso ha generado, ¿no? Que de manera individual y sin pensarlo, cada uno haya mostrado en un granito de arena, ¿no? Y haya mostrado lo importante, ese valor humano que tenemos todos, ¿no? Y que creo que al final la sociedad, ¿no? Tenemos una sensibilidad increíble y que todo el mundo, y en la medida de lo posible, ¿no? Intenta ayudar. Luego, para mí también ha habido una acción súper interesante después de la Dana, ¿no? En la Dana ha habido un proyecto musical que han creado algunos de compañeros de otras empresas aquí por toda España para recaudar fondos. Han actuado artistas de manera gratuita y han hecho una recaudación impresionante porque no solo los artistas, sino todo el equipo técnico, todas las crews han trabajado de manera gratuita en conciertos por toda España para recaudar fondos, ¿no? Entonces, es increíble cómo la gente cuando a veces pues desgraciadamente suceden este tipo de cosas, ¿no? Se une Se más presta que totalmente. exactamente está Mm. ahí y dices, jolín, ¿no? Yo os digo que yo siempre creo en la fe humana, pero creo que esto hace demostrar a todas aquellas personas que no Que creen existe. que existe y que al final Sí. también, jolín, pues la música pues hace también, ¿no? Que se sensibilice, ¿no? Y que se sume muchísima gente en un mismo lenguaje que es el musical. Me emociona un poco esto porque yo soy valenciana y además cuando sucedió todo esto yo estaba muy lejos de mi casa y recuerdo que lanzaron una canción, bueno, pues en valenciano, etcétera, y lo he pensado ahora y es verdad que a través de la música al final yo recuerdo emocionarme y bueno, y recoger todo ese cariño de toda la gente que desde cualquier punto intentaba como aportar, ¿no? Así que la Totalmente. música es que mueve, la verdad es que Es que mueve. mueve, mueve, Mm. es que es súper necesario. Yo creo que no podríamos existir sin otras muchísimas cosas, pero sin música no podríamos estar, seríamos, no sé lo que seríamos. Pero creo que al final la música genera muchas oportunidades de eso, de aportar valor y de ayudar y de generar, ¿no? De generar emociones, exactamente. A mí lo que ahora últimamente lo que os decía, esto con este tema de la salud mental, estamos invitando a nuestros conciertos también, pues, a personas en situación vulnerable. Ujú. Y como estamos trabajando con el tema de la salud mental, estamos trabajando mucho con niños y niñas que están en la unidad de psiquiatría. Y ves lo que supone para ellos salir de un agujero, ir a un concierto y disfrutar de su artista, o incluso en muchas ocasiones no es su artista favorito, Pero pero es un buen están rato. con su madre, que lo mismo no comparten ya apenas momentos con ellos, o con su hermano, algunos vienen con su pareja, y yo hay veces que me siento con ellos, estoy con ellos y digo, joder, es que es muy fuerte lo que es capaz de hacer esto, ¿no? Que se puedan por un momento olvidar de todo lo que les está llevando la vida y decir, joder, qué guay, ¿no? Y te abrazan luego y dices, jo, gracias Ana, y diciendo, si yo no he hecho nada, si aquí, pero es como decir, y por eso yo estoy encantadísima en esta parte de RSC, de mostrarlo a todo el mundo, porque al final creo que cuanto más compañías, empresas, hagamos esto, el mundo será mucho mejor. Entonces yo creo que es intentar ayudar con una cosa que es la música y además que es que los artistas están todos dispuestos a hacerlo, o sea que es intentar canalizar de la mejor manera, intentar aportar un poquito, un pequeñín granito de arena, que al final ese granito de arena para muchos es pues mucho. Mm. Pues gracias, Ana, por la iniciativa que tienes desde tu papel, que seguro que es muy importante. Y queremos hablar contigo de tendencias, ¿no? Porque el otro día recordábamos cómo, por ejemplo, el año pasado en el Tomorrowland se generó, por ejemplo, un espacio de wellness, ¿no? Donde habían clases de deporte en directo, ¿no? Y lo interesante que es cómo las generaciones van marcando esa transformación de los espacios en el sector musical, ¿no? Entonces,
¿Qué tendencias generacionales crees que han marcado más este último año y qué crees que puede marcar los que vienen? Ujú. Me hace gracia que me comentes eso de Tomorrowland porque es algo que comento todo el rato, Mm, Sí. pues porque que no yo mucha también. gente lo conoce y yo digo, "Ah, ¿sabéis que en Tomorrowland han puesto un gimnasio? Me Anda ya, ¿cómo encanta van la a haber idea. puesto?". Y lo cuento siempre en clase también. Y es que responde realmente. Yo en mis clases pregunto mucho a mis alumnos, yo siempre digo, chicos, yo vengo a enseñaros, pero al final me voy a ir de aquí yo sabiendo más que Claro, vosotros Siempre. de lo que escucha me vais a, activa. de lo que me vais a enseñar vosotros a mí. Y claro, ellos un día me lo contaron en clase, ¿no? Profe, ¿sabes que en Tomorrowland han puesto un gimnasio? Y es que responden a la realidad de hoy, o sea, los chavales de hoy consumen muchísimo menos alcohol de lo que consumíamos nosotros, se cuidan muchísimo más, es más fácil verles con un batido de proteínas que con una copa. Entonces, bueno, pues hay cambios que hacen que los consumos y las tendencias tengan que dirigirse hacia otro lado. Y aquí hay un papel súper importante también para nosotros, no solo para los organizadores de eventos en Mm, general, porque tenemos que escucharles. claro. Porque ahora mismo sí está triunfando pues la última tecnología, ¿no? Que yo qué sé, que veamos, ¿no? Que el trabajar con las emociones, el tema de la experiencialización, que ya hablaremos, es fundamental, ¿no? Pero claro, si no les escuchas a ellos, vas a dejar de tener asistentes en tus eventos, porque ellos están en otra línea. Ellos son personas que están creciendo en su habitación con su ordenador y su móvil y donde la calle les atrae muy poco. Entonces tienes que intentar ver, ¿no? Que, oye, pues eso, pues de repente les gusta el deporte, oye, pues vamos a traer a, ¿no? A una persona que sepa de alimentación y que, o sea, yo creo que al final es muy importante esa escucha activa con las nuevas generaciones para intentar atraer los cambios de consumo que están viniendo, ¿no? Y que quizás esto siempre se habla, ¿no? De que al final las tendencias son como un poco rueda, ¿no? Vienen unas, Es vuelven a verdad. venir, se van a ir. Bueno, hay que ir viendo, pero lo que creo que es fundamental es que les escuchemos. Yo recuerdo, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Cuando los escape rooms se pusieron de moda, ¿no? Es Que verdad. de repente era como todo el mundo iba a un escape room y los eventos empezaron a implementar escape Sí, room, sí, ¿no? sí, sí. ¿No? Era como en plan, ¿no? Pues es una tendencia que la gente de repente nunca había hecho y que generaba, ¿no? Una forma de distracción o de entretenimiento totalmente distinta, ¿no? Ahora yo creo que hay otras muchas, pero que lo importante es ir viendo y, y esto va muy relacionado en el que un organizador de eventos nunca deja de aprender. Tiene que estar continuamente formándose, continuamente, porque estas tendencias no las vas a descubrir en cualquier lado. O sea, quiero decir, antes tú viajabas a Nueva York, a Tokio y decías, ostras, pues mira, se lleva esto, se lleva tal. No, ahora ya no necesitas viajar porque está todo en la red, pero tienes que saber realmente seleccionar qué es lo que se va a convertir en una tendencia y qué no se va a convertir en una tendencia y cómo lo puedo implementar en un evento, porque no todas las tendencias son fáciles de implementar en eventos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos una labor importante, ¿no? De ver cuestiones y obviamente el de los referentes, ¿no? Al final siempre hay eventos a nivel, ¿no? Acaba de haber unos premios, un evento de los Latin Grammy en Sevilla la semana pasada, tenemos los Latin Grammy en breves los premios, tenemos, ¿no? A nivel global cosas que donde siempre ves, ¿no? Tendencias que van a pasar, veremos en los premios Goya en Barcelona este año qué suceden, ¿no? Los premios Evento Plus que se dan la semana que viene, ¿no? Hay como muchas cuestiones, pero eso es otra cuestión que le digo yo a mis chicos, tenéis que saber que eso existe. Claro. Es decir, porque al final si no os enteráis de los referentes, ¿Qué está no, pasando? que Claro, exactamente, hay claro. un poquito, pero claro, hay otro problema con el tema de la sobreinformación. Cómo Correcto. seleccionamos la mejor información posible, ¿no? Y que aquella que les valga para poder hacer un análisis y ver que realmente es algo que pueda funcionar. Y Ana, tú que estás tan metida en ese análisis de tendencias, ¿qué es lo que se espera a día de hoy de vivir en esa experiencia en un concierto, por ejemplo? Pues yo creo que está cambiando todo mucho, ¿no? Es decir, ha salido un artículo esta semana muy interesante en El Mundo, ¿no? De el tipo de público que va a los conciertos, que está todo el rato grabando cuestiones, que está con el teléfono y que parece que nos hemos olvidado un poco de, De de mirar. disfrutar, ¿no? De estar, ¿no? Creo que y eso es una cuestión que también debemos de interiorizar y de aprender.
porque la vida pasa muy rápido y porque además es que lo mismo ese concierto no lo vas a volver a disfrutar nunca, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos un reto a nivel creación, ¿no? de ese constructo musical en el que obviamente más allá de la música tenemos que crear, ¿no? Pues tiene que haber un show con pantallas, tiene que haber un buen sonido, tiene que haber experiencias que permitan, ¿no? Estar entretenido en todo ese tramo que hay desde que llegas al concierto 4 o 5 horas antes hasta que te vas del concierto, ¿no? Y estás comentando con tus compañeros, esa emoción desde el momento que salen las entradas a la venta y estás como loco por intentar comprarlas, ¿no? O sea, ahí hay un proceso larguísimo, pero creo que es fundamental que no olvidemos la importancia de la música. Quiero decir que es que al final, si no hay artista, no estamos ni todos los demás que trabajamos para la música y no existiría nada más. O sea, quiero decir que al final es que la música es lo más importante. Entonces yo creo que tenemos que volver otra vez a darle valor, ¿no? a todas esas cuestiones, ¿no? que partimos de un artista que hace un tema y que ese tema está dentro de un álbum y que como hay un álbum, hay una gira, que es el 90% de los casos. Hay artistas que de repente aniversario o por alguna cuestión vinculada a algo social, de repente hacen un concierto, pero si no hay un álbum, no hay una gira. Entonces, tenemos que volver otra vez a darle esa importancia, ¿no? a ese constructo y que obviamente la experiencia en el concierto es genial y es lo más bonito porque es la experiencia en vivo y no hay nada. Y esto la pandemia nos lo ha hecho ver, que no queremos el mundo digital y menos en España, que aquí lo que queremos es tocar, palpar, ¿no? Compartir en vivo esa aventura, ¿no? Pero que al final la música es el relato. Y sin ese relato, ya nos podemos inventar super pantallones, 1000 bailarines, que no va a existir, ¿no? Y eso lo va a marcar. Es que es verdad que ahora ya se ve más en los casos de que no conoces los grupos que va a ir a ese concierto o a ese festival, pero tú quieres ir por la experiencia, ¿no? Entonces, al final, ¿en qué lugar se está quedando el artista y la música? Bueno, es que yo creo que a colación de lo que hablábamos antes, hemos cambiado la forma de ocio también. Es decir, antes tú no ibas con tus amigos a un festival, tú antes ibas con tus amigos a un bar o a una casa rural. Y ahora se ha rejuvenecido mucho más este tipo de o sea, me refiero al consumo y ya tenemos como opción, o sea, es una muy buena excusa ir a un concierto o ir a un festival para juntarte con tus amigos, juntarte con tu familia, ir con tu novio, un plan con quien sea. Incluso ahora estamos viendo que se están creando muchos chats en WhatsApp o en otras plataformas para, oye, que voy solo a este concierto. Y de repente, ¿no? Pues se juntan para ir. Entonces, quiero decir que al final estamos viendo cómo la música, los conciertos, los festivales se han convertido en una forma de ocio muy interesante, ¿no? Y que genera además, ¿no? Pues oye, que además que es multiactividad, porque puedes ver a un concierto, pero te vas además a comer algo, pero además te tomas una copa, pero además haces una experiencia con una marca y estás en una activación y de repente te has maquillado. Es decir, que al final es como un plan de sábado, de domingo que apetece. Entonces yo creo que al final está muy bien todo esto, pero no debemos de olvidar, obviamente, en esa parte de experiencialización, ¿no? El que se generen, ¿no? Pues también cosas con valor. Yo ahora estoy yendo mucho a festivales pequeños y hay un montón de festivales pequeños con un alma y con un concepto que dices, ¿no? Este verano he estado en el Prestoso Fest, que es un festival pequeño en Cangas del Narcea, en un pueblo que es para 2000 personas y que además tiene pues eso, visitas a catas de vino, talleres de cerámica, además es entre viñedos el festival y es un paraje excepcional, ¿no? Entonces, al final, la música no es lo más importante, o sí lo es, pero depende de para ti, o sea, lo que tú te quieras construir allí. Oye, pues me voy a hacer esta visita. Oye, además hay varias, pues, trekkings a ver osos. O sea, quiero decir que al final ahí es como que te construyes, ¿no? tu propia experiencia, pero que realmente el elemento
clave o el elemento que construye todo eso es la música, ¿no? Y además pues puedes ir con tus niños pequeños y, o sea, Eso lo estoy viendo cada vez más. Sí, 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 al final creo que al final por eso mismo, ¿no? Porque tú quieres disfrutar de eso con tu Con tu familia, no entorno. solo con tus amigos. Entonces creo que es un muy buen plan de ocio. Entonces yo creo que es ahí donde tenemos que ir viendo cómo podemos ir, ¿no? Construyendo todas estas experiencias, pero sin olvidarnos que en nuestro caso, en los eventos musicales, la música es el Claro. elemento fundamental, ¿vale? Entonces yo creo que eso es una cuestión que cada vez empieza otra vez a demandar más, ¿no? Que creo que obviamente han aparecido muchos agentes que antes no estaban, Claro. antes era simplemente el artista, la crew y el fan, y ahora hay entre medias muchísimos. Pero yo creo que hay hueco para todos y lo que tenemos que es simplemente que todos y cada uno de nosotros que nos dedicamos a esto veamos el valor real que tiene la música y que es el que le tenemos que dar. Sí. Y de la mano de todas estas experiencias, yo creo que la música también ha evolucionado a nivel creativo, ¿no? Y cuéntanos un poco, pero nosotros siempre pensamos que ahora ya detrás de un grupo siempre hay un equipo creativo que realmente te ayuda, pues, a que cada gira tenga un concepto, ¿no? Que, pues, que toda la experiencia gire en torno a ese concepto, ¿no? Si nos enfocamos en la música. Entonces, ¿es cierto que ese equipo creativo ha crecido cada vez más y está muy presente? Totalmente. O sea, totalmente. Yo creo que antes eran 2 o 3 los artistas que en sí llevaban en su equipo creativo y a día de hoy, de hecho, estamos viendo que está habiendo muchos movimientos de agencias de publicidad a la música, porque necesitan esa parte de creatividad también. Yo creo que ahora es fundamental. Piensa que el nivel de shows que hay es impresionante. O sea, y estamos viendo además el crecimiento de nivel de shows en estadio. No es lo mismo hacer un show en una sala pequeña, que en una sala mediana, que en una arena, que en un estadio. Tú en un estadio no puedes ir sin un concepto creativo. Tienes que tener un concepto creativo curradísimo, muy bien planteado y también además muy medido porque a esos niveles a poco se te dispara el presupuesto. Claro, claro. Entonces, oye, yo voy a hacer un Un temazo. estadio, pero ¿realmente me merece la pena a nivel económico? Porque claro, o sea, es que tengo que rellenar todo un espacio, no solo a nivel físico, sino a nivel temporal, ¿no? De acciones y de cosas que vayan pasando totalmente distinto. Obviamente, a lo largo de la historia hemos ido viendo artistas, Madonna, ¿no? Que ves los shows en directo, la tuvimos hace unos 3 años, creo que vino la última vez, o 2, no recuerdo, y claro, ves el show y dices, ostras, ¿no? Es como, jope, ¿no? Y Beyoncé igual, ¿no? Pero hay otros artistas que ya se tienen que poner a pensar en ese tema a esa altura de creatividad, Sí, ¿no? Porque sí. hay tantos shows que tú vendas las entradas de tu concierto o no, va a depender obviamente de todos esos elementos diferenciales que vas a encontrar, ¿no? Ahora acabo de estar en verano en Dublín, que fui a ver el concierto de Oasis, y claro, al final dices, ostras, claro, es que tienes una banda que lleva décadas y que de repente vuelven. Y es verdad que a nivel producción tienen unas pantallas brutales, tal, pero es que no necesitas nada porque ya la comunión que te hacen sentir, ¿no? Con ellos juntándose, que suenan igual que sonaban antes, que dices, ¡buah, qué pasada!, ¿no? Pero eso lo pueden conseguir muy pocos, ¿no? Es decir, que al final esa parte de creatividad es fundamental y que cada vez se está viendo más en los shows, ¿no? De artistas jóvenes, de urbano, ¿no? Hemos visto este verano varios artistas, ¿no? En estadios, ¿no? Que han hecho unas producciones impresionantes, ¿no? Y yo creo que va a haber cada vez más, ¿no? El jugar, ¿no? Nos acordamos de Coldplay con las pulseras Sí. Claro. y con esos globos, ¿no? Que fueron como un poco los pioneros en aquel momento de ver, ¿no? Cómo mezclar la música con una parte creativa más distinta, ¿no? Y como ahora cada vez, ¿no? Pues todos los artistas intentan buscar, ¿no? El implementar esas cuestiones y que creo que es fundamental. También obviamente depende del tipo de artistas. Hay artistas que se plantan en mitad de un teatro con una guitarra Eso y no es. necesitan más, ¿no? Y que eso también denota que al final, bueno, pues que hay shows y shows y que también tienes que saber en qué shows, porque también ves a veces una creatividad forzada en espectáculos que dices, ¿para qué metes todo eso si realmente con tu persona y tu voz ya estás llenando todo, ¿no? Pero bueno, también creo que también esto sucede porque ahí está habiendo un acercamiento a las nuevas generaciones, ¿no? Y creo que la gira de Rosalía, la última, ¿no?
con esa inmersión a nivel pantallas, de cómo con una cámara, ¿no? Es como que también tenemos que acercarnos a las nuevas generaciones, que lo mismo para nosotros eso no nos genera un impacto, Pero a pero a los ellos sí. chavales de ahora les alucina, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es un poco ir viendo e ir adaptando y también ir viendo en qué medida merece la pena a todos los niveles. Porque vosotros estudiáis toda esa parte más emocional, porque bueno, pues estamos hablando de eso, de que tenemos una gran pantalla, pero ¿qué hay en esa pantalla? ¿Cómo se hace esa intro del concierto para meterte en esa parte más inmersiva, ¿no? El ir metiéndote en ese hilo conductor y esa historia. A mí esto es algo que me gusta mucho personalmente, que es el ir analizando cada uno de los puntos del journey, que bueno, pues es verdad que funciona, ¿no? En cierta manera. ¿Cómo se miden esas emociones en un concierto que es tan explosivo? Pues es que al final, claro, tú piensas que a nosotros a nivel internacional los shows ya vienen hechos, ¿no? Pero es un trabajo del artista, imagínate, que tiene que medir obviamente qué canción, de qué va la letra de esa canción. Oye, pues creo que lo mismo aquí puedo invitar a esta persona porque puede ser un buen momento para que aparezca, pero además aquí de repente voy a poner un vídeo que cuente esto, o sea, es todo el rato, pero aquí es el artista, es la parte fundamental, ¿no? Que junto con el creativo, junto con su equipo, ¿no? Van a ir definiendo, ¿no? Todo ese viaje que tú dices, ¿no? Que les va a ir trasladando, ¿no? Y que empiezas en un lugar y has acabado en otro totalmente distinto, ¿no? Pero el que tiene el pulso de todo esto es el artista. El artista sabe en qué momento de cada canción, cuándo hace cada cosa, y creo que, pues, la medición de eso es cuando tú ves al público en cada momento, ¿no? O sea, quiero decir que Es al como fin los DJs, ¿no? Que saben exacto, cuándo medir exacto, las exacto, pulsaciones. exactamente. Sabes cuándo tienes que subir o cuándo bajar, ¿no? Pues yo creo que es un poco lo mismo, ¿no? Al final es ese camino que te va llevando, que de repente ahora bajas un poco y te viene la canción más tal. Es muy, muy interesante, ¿no? Porque a nivel emociones, cómo nos va trasladando a cada uno de nosotros hacia una parte, y esa medición es parecida, pero para cada uno es un viaje distinto. Yo te aseguro que de un mismo concierto, de 60.000 personas que puede haber en un concierto de estadio, a cada uno ese viaje le ha trasladado o lo ha llevado por unos derroteros diferentes, ¿no? Te traslada emociones de diferente manera, ¿no? Y creo que eso es muy bonito. Y en cuanto a resultados, Ana, también, yo creo que con la evolución de la música también se miden de manera distinta, ¿no? Y comentábamos antes, ¿no? ¿Cómo sabéis que se va a llenar un estadio 3 días, ¿no? O sea, ¿cómo miden ahora los artistas esos resultados? Joder, es súper difícil porque, bueno, es súper difícil y súper fácil. Es una pregunta fácil porque vivimos un momento de la música en directo que no hemos vivido nunca. Es decir, para que os hagáis una idea, en el anuario de la APM, que es el anuario de promotores musicales que cada año hace una publicación de datos, desde la pandemia hemos ido incrementando los números de ingresos, pero respecto al año pasado casi hemos duplicado. O sea, para que veáis lo que supone la música, ¿no? Hay un crecimiento, estamos como en una muy buena época y claro, pero también está todo un poco fuera de la realidad. Es decir, nosotros el año que viene tenemos 12 estadios con Bad Bunny. Guau, es 10 que en sigo Madrid alucinando con y eso. 2 en... Pero claro, ahora ves lo que ha pasado en Puerto Rico y dices, claro, es que lo entiendo, es que todo el mundo quiere vivir eso. Pero es que no solo nos pasa con este, o sea, que nos está pasando con muchos artistas, ¿no? Y creo que al final, pues, al final la gente está deseando vivir cosas, no se quiere perder nada, y esto es lo que está trayendo, ¿no? Que haya este número, ¿no? Tan elevado de demanda de conciertos. Pero creo que al mismo tiempo también, bueno, pues tenemos que seguir, y creo que aquí hay una responsabilidad social por parte de los que trabajamos en la música y de la sociedad y de los fans, de también de apostar por gente joven, de ir a salas, de seguir haciendo esas cosas que nutren lo El que es el ecosistema, engendro, el claro. ecosistema de la música, porque no solo podemos nutrir a lo grande o a lo que ya está posicionado, ahí hay una responsabilidad por parte de todos de seguir pensando en que es importante que los pequeños, que escuchemos a los nuevos artistas, que
mostremos referentes para que las nuevas generaciones vean la industria de la música como un lugar donde meterse profesionalmente o donde estar y no verlo como algo inalcanzable, donde tenemos, o sea, que hay una parte también muy de compromiso, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, no podemos dudar que hay unos datos muy buenos y que vivimos en una muy buena época, pero que también tenemos que empatizar y mostrar, ¿no? Que el ecosistema es más grande y que tenemos que nutrirlo. Y Ana, hablando un poco más de también lo que hacemos nosotras, que es ese evento corporativo, la verdad es que hemos vivido algunos ejemplos en los que hemos implementado pequeñas cosas de música y es espectacular cómo reaccionan. Cuéntanos un poco cómo funciona esto o qué podemos esperar de utilizar la música como elemento conductor en un evento corporativo. Pues fíjate, yo creo que ahora mismo, que yo también he trabajado mucho en eventos corporativos y es otra de las cosas que siempre digo en clase, digo, ya no podemos clasificar a los eventos como antes hacíamos, de musicales, de marca, corporativos, no, porque ahora ya los eventos son un híbrido, son todo, incluyes deporte, música, hay una parte institucional, hay una parte, ¿no? Entonces creo que la música también es una parte fundamental, ¿no? Antes no todos los eventos contaban con música, pero creo que la inclusión de o aportar una pieza de música en directo aporta mucho a la marca que está organizando obviamente el evento, ¿no? Creo que también es muy importante escuchar. Vuelvo a lo mismo, porque a veces es verdad que ves a marcas que traen artistas, porque lo mismo están en un momento de una carrera muy alto, pero que lo mismo en un momento dado no han estado en línea con la marca, ¿no? Claro. Y creo que la marca no se puede olvidar de eso, ¿no? Creo que al final es muy importante saber cuál es tu misión, tus valores y que eso también esté dentro, ¿no? De la importancia que tú vas a poner en Que tu tenga evento, coherencia. que tenga coherencia. Creo que es fundamental. Y Ana, alguna pregunta un poco más personal. ¿Qué crees que has aprendido de ti misma gracias a tu profesión? Wow. Preguntón. Bueno, pues he aprendido muchas cosas. Obviamente ahora pasa el tiempo tan rápido, ¿no? Que no venía. Ahora cuando hemos comentado, ¿no? Que decir que el tiempo que llevo ya trabajando en el sector es tiempo y te hace aprender mucho. ¿Sabes qué pasa? Que este sector, el de los eventos y el de la música, es un sector que lo haces porque lo amas. Entonces, ponerte límites es muy difícil, ¿no? Es decir, cuando estás haciendo algo que te gusta cada día, que te apasiona, em, llegas a un momento en el que tu vida personal y profesional se entrelaza, ¿no? Y se fusionan y creo que no es bueno tampoco, ¿no? Porque aunque tengas mucha pasión y yo le pongo mucha pasión a mi trabajo, claro, al final los que te rodean, sin tú saberlo, porque no eres consciente, porque tú en verdad estás en esa pasión todavía, pues no lo disfrutan tanto como tú. Entonces tienes que saber marcar límites, ¿no? Entonces a mí es una de las cuestiones que me ha enseñado mucho, ¿no? Porque pues sin ser consciente me he alejado de amigos, he visto poco a mi familia, a mi pareja a veces la tengo todo el día metida en eventos que lo mismo viene por estar conmigo, pero no le apetece nada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí al final te das cuenta de que a veces no hay que ponerte límites y saber parar, aunque todo te guste mucho. Y esa es una de las cuestiones que yo creo que más me ha enseñado, ¿no? Pues, por ejemplo, llevo ya un año y medio que dejo todas las noches el móvil en el salón cargando y no lo llevo a la habitación. Y para mí eso es de despertarme de otra manera, porque yo me despertaba a medianoche, cogía para ver la hora con la excusa de la hora y contestaba mails. ¿Nos Entonces, suena? ¿os suena, no? Pues eso. Es que al final yo creo que es muy importante que sabiendo y conociendo cómo es tu entorno profesional, sepas marcarte límites que no quieres llegar, ¿no? Es decir, oye, pues a partir de las 10 de la noche, a no ser que de repente haya algo que obviamente no puedes y que éticamente, pues no dejas el teléfono fuera, ¿no? Pues marcarte que te ayude, ¿no? A que tu entorno, a tu esfera privada, no se vea dañada por tu esfera profesional, ¿no? Y creo que es uno de los aprendizajes en los que estoy, ¿eh? Que todavía tengo Seguimos. mis tareas pendientes, ¿no? Una de ellas es la de intentar no decir sí a todo, ¿no? Es como que de primera, como me emociona lo que me cuento, digo sí, y luego digo, madre mía, ¿En qué fregado te has ¿en metido, qué no? fregado me he metido, no? Pero bueno, estamos en ello. Work in progress. Trabajamos al final en este entorno que no es que sea dinámico e imprevisible, o sea, es que de tenerlo todo controlado, de repente al segundo siguiente no lo tienes. Entonces,
¿Qué consejo o danos luz en cómo podemos manejar mejor todo esto? Yo siempre les digo a mis alumnos que siempre en todos los eventos van a tener un invitado de honor, que es Murphy, el de la ley de Murphy. Siempre va a estar ahí, aunque creas que lo tengas todo súper de esto que dices, esta vez está todo controlado. No digas No eso. lo digas, No además. lo digas, no lo digas porque siempre va a pasar algo, ¿no? Es lo que tiene trabajar en un sector tan vivo, pues que lo vivo está vivo por todos los lados alrededor de ti, ¿no? Entonces yo creo que al final no quieras controlar las cosas, porque esto va a pasar siempre. Entonces, aprende a vivir con ello o aprende a trabajar o a enfrentarte profesionalmente con... Yo muchas veces pues me he puesto muy nerviosa o vas como pollo sin cabeza. No, es que eso no te lleva a ningún lado, es mucho peor. Entonces, oye, vale, tal. Hay una cosa que yo he incluido en mi vida y se lo agradezco a Pilu, que es la que me ha ayudado a aprender a hacer meditación todos los días o intento hacerlo todos los días, ¿no? Y entonces esto me ha permitido también que en situaciones complejas de repente como diga, venga, vamos a tomar aire, un minuto de respirar hondo, tomar un poco de distancia, que aunque parezca, ese minuto tampoco va a pasar nada. Quiero decir, no, 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 a no ser que obviamente estés en una situación de salpitando por patas, pero creo que al final este tipo de cuestiones también te ayudan. Entonces yo creo que al final es saber enfrentarte con responsabilidad hacia ti y hacia los demás, cómo puedes enfrentarte a ese problema. Porque al final por suerte o por desgracia, el único problema yo en la vida es la muerte. Todos los demás son problemas que aunque no se solucionen, nos afectan en mayor o menor medida, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es, con actitud, tomar calma y solucionarlo o lidiarlo, ¿vale? Porque no todo tiene solución, ¿no? Y Ana, en estos momentos en los que, bueno, con todo el ritmo al final estás agotada, ¿qué dirías que es lo que más te recarga las pilas? Wow. Bueno, a ver, yo creo que al final es muy importante a nivel fuera del trabajo tener como tus cosas que te ayuden, ¿no? Para mí las rutinas son súper importantes, ¿no? Mi CrossFit por la mañana, mi meditación, levantarme pronto, tener mi tiempo como de silencio en casa, ¿no? Y a partir de ahí ya rodar. Y luego yo creo que mi gasolina es en el trabajo, pues estar en un trabajo en el que amo, en el que tengo pasión y en el que me dedico a hacer feliz a la gente, ¿no? Entonces esa es mi gasolina diaria, continuamente, que te permite, ¿no? Porque obviamente como todos los trabajos, hay sus cosas buenas y sus cosas malas. Es decir, que a veces también idealizamos las cosas y bueno, pues esto es un sector en el que a veces estamos en la oficina un montón de días, con un montón de trabajo, muchas horas, de repente muchísimos viajes y con la maleta para arriba, para abajo, hoteles, trasnochar, comer mal, no ir al gimnasio, que te sacan de tu rutina y a mí a veces es como, ¿no? Pero de repente no, luego vas al concierto, ves a la gente emocionada, trabajando, tal, el público con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Entonces al final eso es lo que dices, jolín, qué suerte, ¿no? Qué bien, y eso me recarga y me recarga obviamente también estar con mi chico, estar con mis sobrinos, estar con mis amigos, al final todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Que al final también tengo la suerte de que eh, ninguno, por decirlo de alguna manera, de mi entorno cercano, porque al final luego conoces a muchísima gente trabajando en la música, pero no se dedican a esto. Entonces, no hablar Eso también está bien. del trabajo, pues también ayuda mucho. Mm. ¿Y qué te emociona todavía? Porque claro, has vivido tantísimos eventos Ujú. que ya me imagino que pues que tienes como todo hecho, ¿no? Pero ¿qué es Mm. lo que te sigue emocionando cuando estás viviéndolo? Jo, es muy fuerte porque a veces, ¿no? Cuando ya has ido a tantos conciertos como tú dices, has visto tantas cosas, situaciones, pero al final esa magia sigue existiendo desde la primera vez que vas a un concierto, ¿no? O sea que incluso ahora me gusta mucho, cuando volvíamos del viaje de Oasis en Dublín, me gusta de repente irme a otro país a disfrutar de un concierto, porque eres como una persona anónima, eh, y estás, porque claro, al final tú aquí vas a un concierto y vayas donde vayas, conoces a todo el Ya. mundo. Entonces ya al final no vives el concierto de la misma manera, ¿no? Pero yo creo que, y se lo dije incluso a mi chico, de decir, oye, tenemos que ponernos un poco como más en agenda lo de viajar para ir a conciertos, ¿no? Y vivirlos desde ese punto de vista, ¿no? Entonces,
Yo creo que al final cada uno te aporta una cosa distinta, ¿no? Pero un poco volviendo también a lo de antes, creo que ahora el poder hacer feliz a gente yendo a conciertos es lo que más me está llenando, ¿no? Porque es muy bonito, es muy bonito. ¿Y tienes algún sueño profesional o si no, más personal futuro aún que no hayas podido cumplir? Jo, sueños hay muchos, ¿no? A nivel, yo creo que toda esta moda de la responsabilidad social corporativa se convierta en una obligación para todos y que todos de alguna manera seamos conscientes de lo importante que es aplicarlas en nuestras empresas, ¿no? Creo que para mí eso sería algo porque al final, claro, es difícil cuando tú te dedicas a esto porque a nivel, claro, tú no estás generando un revenue, que yo entiendo que algunas compañías lo pueden ver, ¿no? Pero al final es muy importante a nivel humano lo que aporta, ¿no? Entonces yo creo que para mí es que exista un contagio en ver la música como una herramienta de comunicación que permita apoyar o aportar socialmente a la sociedad. Creo que sería una de las cuestiones que me encantaría decir, Jolín, mira, hace años empezamos haciendo esto y mira, ahora todo el mundo lo hace, ¿no? Y creo que eso sería maravilloso. Y Ana, dedicándote a la formación, también tan importante en este sector, ¿qué es para ti por lo que luchas cada día de impulsar a los jóvenes? ¿Qué quieres dejar como legado con ellos? Para mí hay una cosa muy importante y hay una parte de mí que está muy vinculada al tema de la igualdad, porque yo llevo muchos años dando clase y siempre he visto muchas mujeres formándose, pero luego la realidad profesional, sobre todo en el sector musical, veía que era todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo siempre trabajo como en dos cosas que me parecen súper importantes, que es hablar de referentes. Yo he tenido muchos referentes en mi vida personal y profesional, obviamente mi madre, la madre de mi chico que no la conocí, pero que ya se ha convertido también en una referente por todo lo que sé de ella, y luego a nivel profesional, pues personas, ¿no? que me han permitido construirme como yo soy ahora, ¿no? O sea, mi ex jefa Marisa Márquez, que es la directora de marketing de Live Nation, Pat Quinteiro, pues Paz Aparicio, que trabaja, ¿no? Son figuras que has visto y que has admirado y que han generado, ¿no? para ti el seguir una forma profesional, ¿no? Y creo que para mí eso es muy importante con mis alumnos, ¿no? El de ayudarles a abrir ese abanico de personas que pueden tener y que al final los libros llevan siglos enseñando a los mismos, ¿no? Y además desde una manera muy desigual. Entonces, para mí esa forma de educar es primero eso, el dar referentes igualitarios, ¿no? Mostrarle personas que quizás sean más anónimas, pero que sean grandes profesionales, como lo que hacéis vosotras. A día de hoy todo es súper rápido y la educación no ha cambiado al ritmo que ha cambiado la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí esa parte, ¿no? de intentar a través de referentes, ¿no? hacer atractivo un modelo educativo que les permita, ¿no? sobre todo, poder trabajar en lo que les guste o que ellos mismos generen algo que les gusten y que puedan vivir de ello, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una labor súper importante que tenemos que ponernos manos a la obra desde ya. Sí. Y también muy bonita, ¿eh? La última pregunta, Ana, ¿cómo te gustaría que te recordaran en el futuro? Jo. Bueno, me hace gracia porque además todo el mundo me llama Anita y, de toda la vida y creo que como que en el propio nombre Anita ya hay como ciertas cosas, ¿no? que dicen de mí, ¿no? Pues no, soy una persona pequeña, pero me gustaría que me recordaran pues por una persona cercana que siempre intento pues escuchar o ayudar y sobre todo aportar, ¿no? Soy como una persona muy conectora, ¿no? Y creo que esas conexiones para aportar valor o dar algo que ayude a alguien, a mí es como me gustaría que me recordaran, ¿no? Que ser un nexo conector que aporte valor a quien pueda de la manera más, ¿no? pequeña, que obviamente no quiero darme ¿no? de nada, pero que bueno, que si se puede ayudar, pues granitos de arena que son muy importantes. Mm. Pues bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas rápidas. En teoría es con una palabra, ¿vale? Venga, con lo que hablo yo, a ver si puedo. Empezamos.
Y cómo no, mi concierto perfecto siempre tiene... Un artista. Muy bien. El backstage no funciona sin... Sin un buen equipo de seguridad. Muy buena. Esto es una cosa interesante porque justo, y perdona que es una Sí, 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 conversación sí. de nuestra industria trabaja sin planificación. O sea, hay planificación, pero es muy difícil, ¿no? Y yo siempre digo que llevarse bien con el equipo de seguridad es Es clave. fundamental. Fundamental. Y por eso creo que un backstage funciona bien gracias a los equipos de seguridad. Y esta es otra labor que también quiero hacer mención porque creo que cada vez necesitamos de más equipos de seguridad más profesionalizados. Tenemos equipos súper buenos, pero creo que como está creciendo esto, todavía no hay gente joven viendo la seguridad en eventos como una salida profesional. Y creo que es una estupendísima salida profesional a día de Y hoy. fundamental. Mm. Pues vamos a por la siguiente. Lo más raro que he visto pedir a un artista ha sido... Una colchoneta hinchable ¿Para qué? para tirarse en el público encima de ella. Solo que ibas a decir que llevaba de gira mucho tiempo y se quería echar una siestecita. Pero he visto cosas raras, ¿eh? He visto cosas muy raras. Y he de decir que la música electrónica siempre hay cosas peculiares. La llamada más temida es de... Cuando era autónoma diría de Hacienda. Pero ahora, pues creo que del médico, ¿no? Ujú. Quizás, o sea, quiero decir, no Pues- tengo miedo a nadie, pero si estamos esperando algo tal, ¿no? De un doctor que te tenga que contar algo. Cuando tengo un problema, llamo a... Pues como os decía antes, tengo una red de amigas impresionante, pero bueno, una de ellas sí que es súper importante para mí es Noé. Y es una de las personas con... Soy poco de llamar, he de reconocerlo porque le tengo pavor al teléfono móvil. ¿En serio? Sí, o sea, le tengo pavor porque estoy todo el día con el teléfono móvil. Entonces luego soy una persona que soy muy desprendida a nivel de... No soy de estas de llamar todo el día por teléfono, no, todo lo contrario. Me puedo tirar tiempo sin llamar. WhatsAppito. Entonces, sí, soy muy de esas que odia mucha gente de mensaje de audio. De audios. Lo siento, pero soy de las que me gusta como en plan, oye, te cuento, me cuentas y ya está. No nos vamos a enrollar más, ¿vale? Solo uno. Solo lo necesario. Pero sí, pero no es una persona muy especial para mí. El momento más tranquilo de mi día es cuando... Cuando me levanto y empiezo la rutina, porque ya a partir de ahí ya empieza todo a perder el norte, por decirlo de alguna manera. Me levanto, café, CrossFit y ese es el momento más tranquilo del día. Y a partir de ahí ya empieza todo Antes de que se despierten los demás. Exacto. Bueno, más que de se despierten es como sales de casa y ya a ver qué te depara el día. Si mi vida fuera un género musical, sería... Pues creo que ahora mismo no me decantaría por ningún género. Diría que lo importante es escuchar al artista y qué te aporta cada uno de ellos, independientemente del estilo de música que hagan. Lo más bonito que me ha dicho un artista es... Pues que le encanta trabajar conmigo por cómo amo mi trabajo. Ujú. La canción que más suena en mi coche es... Uf, tengo muchas canciones así. Ahora, claro, ahora estoy con Oasis a tope. Después de la Claro, resaca, después, ¿no? y es que encima ahora ya no puedo escuchar igual Oasis, es Ya, que se me ya, ponen eso los pasa. pelos de Eso es punta curioso. ahora, o sea, es que cada canción otra vez me lleva al concierto y es como, wow. Y la última, si no me dedicara a la música, sería... Pues tendría un coworking en un pueblo perdido cerca de la playa y me encantaría como que pasara gente diferente por allí y hacer conexiones y estar. Pues muchas gracias, ojalá tenerla por aquí cerquita pronto. Pues muchas gracias, Ana, ha sido un Nada, gracias a placer vosotras y seguir conocerte. tirando de estos cables, porque creo que hay historias muy bonitas y que al final esto que puedan escucharlo, pues eso, sobre todo gente joven, le va a ayudar, ¿no? a guiar un poco su camino. Muchas gracias, Ana. Gracias, chicas.